Caballeros, muy buenas tardes. Nos encontramos en estos momentos de triste pesar, reunidos para despedir al señor General de División, Francisco Morales Bermúdez Cerruti, expresidente de la República del Perú y Comandante General del Ejército, quien ha partido al encuentro del Señor. Su irreparable pérdida nos ha dejado acongojados. Por ello, queremos rendir un justo y merecido homenaje, de respeto y aprecio sincero a su memoria. A nombre del glorioso Ejército del Perú, el señor General de Ejército, Walter Córdoba Alemán, Comandante General del Ejército, hará uso de la palabra por el sensible fallecimiento de quien en vida fue el señor General de División, Francisco Morales Bermúdez Cerruti. Nuestra patria, y en especial el Ejército del Perú, está de duelo. Nuestro ilustre soldado y brillante general de división, don Francisco Morales Bermúdez Cerruti, ha partido al encuentro del Señor el 14 de julio del presente año, a quien tuve el honor de conocerlo en mi condición de comandante general del Ejército y recibir de él sus sabias enseñanzas, y la que en forma permanente la vuelco día a día con la gran tarea y responsabilidad que me han asignado de conducir nuestra gloriosa institución, el Ejército del Perú. Inicio estas sentidas palabras en representación del Ejército del Perú, de todos los hombres y mujeres que se encuentran en todo el territorio nacional, para expresarle a la señora Alicia Safer, viuda de Morales Bermúdez, a sus hijos Remigio, Francisco, Humberto, Rosa María y Bruno, que ya se encuentra al lado de mi general Francisco Morales Bermúdez Cerruti, nuestro sentimiento de profundo pesar en este difícil momento que hoy nos acongoja. Espero que se encuentren en nuestro Señor Creador la fortaleza suficiente para superar esta irreparable pérdida, tan punzante en los corazones de todos nosotros. Como comandante general del Ejército, me asiste la dolorosa tarea de despedir los restos de quien en vida fue uno de los más importantes personajes de la historia reciente del Perú, un militar ejemplar, un hombre destacado a sus ideales, pero sobre todo un peruano preocupado por el desarrollo y el bienestar de toda nuestra nación. Nuestro general de división Francisco Morales Bermúdez Cerruti es comandante general del Ejército, es ministro de Guerra y es presidente de la República. Para interiorizar en su real contexto y dimensión histórica el legado que el general de división Francisco Morales Bermúdez Cerruti deja para el Ejército y el país, debemos comprender los diferentes ámbitos donde él se desarrolló. Nació en Lima, en Barrios Altos, el 4 de octubre de 1921 y partió a la gloria del Señor el 14 de julio del presente año, a los 100 años, 9 meses y 10 días de vida. Perteneció a una familia vinculada por 3 generaciones a la carrera militar. Sus padres fueron el teniente coronel segundo Remigio Morales Bermúdez Sánchez y doña Nila Cerruti González. Fue el mayor de 4 hermanos y nieto del coronel tarapaqueño Remigio Morales Bermúdez, quien secundó al mariscal Andrés Avelino Cáceres en la campaña La Breña y ejerció la presidencia constitucional del Perú entre los años de 1890 y 1894.
Hizo sus estudios escolares de primaria en su domicilio, lo de secundaria en el Colegio de la Inmaculada, que culminó premiado con la Medalla de Excelencia, con 18 años de edad. Postuló e ingresó a la Escuela Militar de Chorrillos, graduándose como subteniente de Ingeniería con la Espada de Honor, integrando la 45ª promoción de la Escuela Militar de Chorrillos, egresada el 1 de febrero de 1943. Inició su carrera castrense en el Batallón de Ingeniería número 2, donde también estuvo destacado su padre. Fue instructor en la Escuela Militar de Chorrillos, de teniente y de capitán. Asimismo, hizo los cursos básicos y avanzados en la Escuela de Ingeniería entre los años de 1948 y 1943. Fue jefe de la Compañía de Ingeniería del Destacamento de Servicios en Iquitos, 1951. Se diplomó como oficial de Estado Mayor en la Escuela Superior de Guerra del Ejército, habiendo cursado los estudios entre los años de 1954 y 1955, donde obtuvo la Divisa de Honor por ocupar el primer lugar en las calificaciones, integrando la 24ª promoción de la Escuela Superior de Guerra. Posteriormente, realizó estudios en la Escuela Superior de Guerra del Ejército Argentino en los años 1957 y 1958, graduándose con honores. Alumno de la 17ª promoción del Centro de Altos Estudios Militares. Realizó estudios en el National War College de los Estados Unidos en 1961. Con el grado de teniente coronel, fue comandante del Batallón de Ingeniería de Construcción Sacsayhuamán número 6, iniciando la construcción de la carretera que va desde el actual distrito de Pedro de Gallo hasta Rioja y Tarapoto. Con el grado de coronel, reorganizó el registro electoral del Perú durante el año 1962. Los años 1963 y 64 desempeñó el cargo de subdirector de logística del Estado Mayor General del Ejército. Y en los años 65 y 66 como jefe del Estado Mayor de la Primera División Ligera en Tumbes. El año de 1967 cursó los estudios como participante en el curso de Defensa Nacional en El Cairo. Con fecha 1 de enero de 1968 alcanzó el grado de general de brigada y el año de 1972 el grado de general de división. Ha ocupado el puesto de jefe de Estado Mayor General del Ejército a partir del 1 de enero de 1974 y como comandante general del Ejército el 1 de febrero de 1975. Asimismo, conferencista en seminarios y foros en el país como en el extranjero. Ocupó cargos castrenses y de igual manera cargos públicos. En el primer gobierno del arquitecto Fernando Bernabún de Terry, ocupó el cargo de ministro de Hacienda y Comercio entre los meses de marzo y mayo de 1968. Como general de brigada, ocupó el cargo de director de Economía del Ejército, director de Logística del Ejército. Y en marzo de 1969 hasta fines de 1973 ocupó la cartera en el Ministerio de Economía y Finanzas. Como comandante general del Ejército, ya señalado el 1 de febrero de 1975 hasta el 29 de agosto de dicho año. Asumió la presidencia de la República el 29 de agosto de 1975 y ejerció dicho cargo hasta el 28 de julio de 1980. Realizó diversas acciones en beneficio de nuestro país, lo que se destaca dentro de su ejercicio gubernamental, la creación del departamento de Ucayali el 18 de junio de 1980, declarar la mayoría de edad de los 18 años, convocó a la Asamblea Constituyente y posteriormente a elecciones generales en el primer semestre de 1980. Por otro lado, su prolífica capacidad creativa y producción intelectual lo llevó a escribir diversas obras relacionadas a la vida castrense y la vida cultural, como es Proyecto Nacional en 1981, en la que se manifiesta que Sudamérica debe ser considerada una zona de paz y se siente orgulloso de las Fuerzas Armadas.
El problema científico 2011, en el cual enfoca temas como la lógica, la filosofía, el planeamiento y desarrollo, escribe en el preámbulo que la ciencia debe estar al servicio del hombre, considerándolo como sujeto moral y no como objeto utilitario, mostrando así qué vertiginoso avance científico y tecnológico que han transformado la forma de vida y la manera como vemos el mundo. En el año 2000 escribió la obra Pensando en el Perú. Año 2001, Filosofía Militar, donde señala la evolución del arte y la ciencia militar, desde los tiempos más remotos hasta la modernidad. Una de sus frases escritas en esta obra señala lo siguiente: el hombre como individuo racional puede aceptar la guerra en ciertas situaciones, pero sobre todo anhela los goces de la paz, y esto último tiene tanto más precio para los hombres cuanto más socializados están. El militar profesional tiene la misma concepción de las situaciones de paz y de guerra, pero debe estar preparado para esta. Y su obra cumbre, denominada Mi última palabra, publicada en el 2018, con 97 años de edad, donde entabló un diálogo con el periodista Federico Prieto Celi, texto en la que vierte toda su sapiencia y experiencia a lo largo de su vida, y constituido como su testamento personal. Como reconocimiento a su extensa vida, que dedicó con afán de bienestar al país, recibió numerosas condecoraciones nacionales y extranjeras, siendo distinguido, entre otras, con la medalla Arrupe por la Asociación de Exalumnos del Colegio de la Inmaculada, donde se formó como futuro ciudadano y que es otorgada a quienes han hecho realidad en su vida el ser honestos para los demás. Caballero del Collar de la Orden de Isabel la Católica, 6 de enero de 1979. Caballero Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, Reino de España, 23 de noviembre de 1978. Cruz de la Orden de Pío IX, Santa Sede, y Gran Cruz de la Orden del Sol del Perú. Al revisar sus datos biográficos, destacan los acontecimientos de su carrera militar prolija y dedicada al estudio y excelencia. El destino lo encumbró a ocupar puestos importantes, tanto castrenses como públicos, que en su época fueron determinantes para el rumbo del país. Está considerado como uno de los más brillantes estudiosos e intelectuales militares del siglo XX. En esta breve síntesis de algunos pasajes más relevantes de la vida de nuestro general de división, don Francisco Morales Bermúdez Cerruti, no solo se pretende dar cuenta de su legado histórico, sino que nos permite apreciar la vigencia permanente que dicha herencia tiene para los tiempos actuales y futuros de la patria. Los historiadores y sus biógrafos tendrán una gran y ardua tarea de precisar los detalles transcurridos en esta larga vida al servicio del país, y que las futuras generaciones se ocuparán de ello para seguir su ejemplo de vida. Mi general, no es tan fácil decirle adiós. La noche final lo alcanzó. Camino a la eternidad, y en la hora de sus honras fúnebres, el ejército del Perú, su ejército, ante la presencia de sus restos mortales, adoloridos pero orgullosos de usted, reafirmamos el firme compromiso de continuar con el camino que nos dejó señalado, jalonado por sus huellas de honor, integridad y entrega por nuestros nobles ideales, la grandeza de nuestra patria. Por todo lo expresado, en nombre de los hombres y mujeres que me honran comandar, conservemos la permanente evocación de sus virtudes y el recuerdo imperecedero de su esencia, que se sintetiza en su última frase, expresada pocas horas antes de partir al encuentro del Señor. Nací para ser soldado, quise a mi ejército, trabajé por mi pueblo, ¡vive el Perú! Mi general, don Francisco Morales Bermúdez Cerruti, descanse en paz. Gracias.